Buenas, hoy vamos a sumergirnos en uno de los descubrimientos más raros y a la vez más profundos de la neurociencia. Uno que de verdad pone patas arriba la idea que tenemos de lo que significa ser uno mismo. Así que preparaos porque la historia que viene es fascinante. Va de ciencia, de suerte y de dos mentes que viven en la misma cabeza. A ver, paremos un segundo a pensar en ese momento. Eres un científico joven y, de repente, te das cuenta de que en la cabeza de tu paciente no hay una, sino dos consciencias, funcionando por separado. Y ojo, que esta frase de Michael Gazzaniga no es de una peli de ciencia ficción, ¿eh? Es el pistoletazo de salida de una auténtica revolución en cómo entendemos el cerebro. Claro, la pregunta es, ¿pero cómo narices es posible esto? Suena a algo que no puede ser, ¿verdad? O sea, dos mentes que conviven, que actúan e incluso que discrepan dentro del mismo cráneo. Bueno, pues para entenderlo tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a los años 60, a conocer al tipo que, casi por casualidad, se encontró con este misterio de frente. Venga, pues vamos al lío. Imaginemos la escena, principios de los 60. Ahí tenemos a un joven Michael Gazzaniga, es un estudiante de doctorado en Caltech, que no es cualquier cosa, es uno de los templos de la ciencia mundial, y está a punto de meterse en un proyecto que sinceramente nadie pensaba que fuera a llegar a ningún sitio. Hay que entender lo que se pensaba en esa época. La creencia general, vamos, lo que decían los libros, es que si cortabas el puente principal entre los dos hemisferios del cerebro, el cuerpo calloso, pues que no pasaba nada. Era una cirugía súper radical, sí, para casos de epilepsia muy bestias, pero se creía que no tenía efectos en la mente, en la psicología de la persona, nada de nada. Y para que nos hagamos una idea del percal, esta anécdota es buenísima. Su propio padre, que era médico, un tipo práctico, no entendía por qué su hijo quería ser un doctorado, un investigador, en vez de dedicarse a algo más directo, por así decirlo. Nadie, pero es que nadie, ni en su propia casa se olía la que se venía encima. Y ahora sí, avanzamos un poco y llegamos al momento de la verdad. El protagonista de esta parte de la historia es un paciente, al que llamaremos WJ. Sufría una epilepsia terrible, tan grave que los médicos hicieron lo impensable, cortaron su cuerpo calloso. O sea, aislaron por completo el hemisferio izquierdo del derecho. Y la tarea de Gazzaniga era simplemente ver qué pasaba después. El experimento que diseñó era de una simpleza genial. A ver, la idea es esta. Con un cacharro que mostraba imágenes súper rápido, podía mandar información visual a un solo hemisferio. Básicamente lo que vemos por el rabillo del ojo izquierdo va a nuestro cerebro derecho y al revés. Así que Gazzaniga se preguntó, vale, ¿y qué pasa si le enseño una imagen solo al hemisferio derecho? Es decir, al que no tiene la capacidad de hablar. Y este es el momento cumbre, el que lo cambia todo. Gazzaniga le muestra la imagen al hemisferio derecho de W y le hace la pregunta clave, ¿qué ves? Y el paciente, claro, usando su hemisferio izquierdo, el que habla, responde con total sinceridad, nada. Imaginen la decepción de Gazzaniga. El corazón a 1000. ¿Era un fracaso? Pero entonces, se le ocurre otra cosa. Y aquí, ¡boom!, el descubrimiento. Porque aunque la boca de UJ decía, no he visto nada, su mano izquierda, que está controlada para el hemisferio derecho, el que sí había visto la imagen, se levanta por su cuenta y señala el objeto correcto. Una desconexión alucinante, total. O sea, para que quede claro lo que acababa de pasar. Gazzaniga estaba viendo, en tiempo real, a dos mentes actuar de forma totalmente independiente. Una mente, la del hemisferio izquierdo, la que hablaba, no tenía ni idea de nada. Y la otra, la del derecho, estaba callada, era muda, pero sabía perfectamente la respuesta y actuaba con la mano izquierda. Claro, este descubrimiento fue solo el principio. Abrió una puerta a una pregunta todavía más fascinante. Si son dos mentes distintas, ¿son diferentes? ¿Tienen, digamos, personalidades o talentos distintos? Y a partir de ahí, toda la investigación se volcó en intentar conocer a ese compañero de piso silencioso, el hemisferio derecho. Y bueno, décadas de investigación después, sí, podemos decir que tienen personalidades muy distintas. El izquierdo es el listillo, el que habla, el lógico, el que va paso a paso. El derecho, en cambio, es el artista, el callado. Es mucho mejor en tareas espaciales, reconociendo caras, entendiendo el cuadro completo de un solo vistazo. Y para demostrar esto de forma práctica usaron un test muy visual, muy conocido, el test de diseño de cubos. La cosa es simple, tienes que copiar un dibujo, un patrón, usando unos cubos que tienen caras de distintos colores. Y los resultados es que fueron espectaculares. La mano izquierda, la del hemisferio derecho, el artista, montaba el puzzle en un momento, con una facilidad pasmosa. Pero la mano derecha, la del hemisferio izquierdo, el hablador, era un completo desastre, no había manera. Y lo más alucinante, lo que ya es de película, es que a veces la mano izquierda se hartaba de ver a la otra ser tan torpe y le daba un manotazo para apartarla y hacerlo ella. Una auténtica pelea entre las dos manos en directo. Vale,
Y ahora vamos a dar un paso más allá, hacia uno de los descubrimientos más profundos de toda esta historia. Algo que costó años entender. A ver, si hay dos mentes, ¿por qué sentimos que solo somos una persona? ¿Por qué tenemos esa sensación de unidad? Pues la respuesta, al parecer, está en un trabajo muy especial que hace el hemisferio izquierdo. Gazzaniga le puso un nombre genial, el intérprete. Piensen en él como un narrador de historias que todos llevamos dentro, en el hemisferio izquierdo. Su único trabajo es mirar lo que hacemos, nuestras acciones, y crear una historia, un relato coherente que lo explique todo. Y lo más increíble es que lo hace incluso cuando no tiene ni la más remota idea de por qué hemos hecho algo. El experimento con el que demostraron esto es simplemente brillante. Atentos. Al hemisferio izquierdo, el que habla, le enseñan la foto de una pata de pollo. A la vez, al hemisferio derecho, el silencioso, le enseñan una escena de un paisaje nevado. Luego le piden que señale con cada mano un objeto relacionado. La mano derecha, la del cerebro izquierdo, elige un pollo. Lógico, ¿no? Pata de pollo, pollo. Y la mano izquierda, la del cerebro derecho, elige una pala. También lógico. Nieve, pala. Y ahora viene la pregunta del millón. Gazzaniga se gira hacia el paciente y le pregunta por qué su mano izquierda ha señalado la pala. Recordemos, su cerebro izquierdo, el que tiene que responder, no ha visto la nieve. No tiene ni idea. Solo sabe que él ha elegido un pollo y que su otra mano, por algún motivo misterioso, ha elegido una pala. ¿Y la respuesta? La respuesta es para enmarcar. El hemisferio izquierdo, sin pestañear, se inventa una historia perfectamente lógica para unir los dos puntos. Ah, eso es fácil. La garra de pollo va con el pollo y se necesita una pala para limpiar el gallinero. No dice, pues no lo sé. No. Su intérprete interno se pone a trabajar y crea un relato para que todo encaje. Vio la acción y, al no saber la causa real, simplemente se la inventó. Y ya hacia el final de su carrera, Gazzaniga empezó a reflexionar más allá del cerebro. Pensó en la propia naturaleza de la ciencia, en cómo se llega a estos descubrimientos. Y su conclusión, la verdad, fue casi tan revolucionaria como lo que encontró dentro del cráneo. La gran metáfora que nos deja todo su trabajo es esta. El cerebro no es un reino con un yo sentado en el trono dando órdenes. Es más bien una república federal, una sociedad de miles de módulos que trabajan cada uno a lo suyo, en paralelo. Y la conciencia, esa sensación de ser uno, no es más que el resultado de todo ese jaleo, de toda esa colaboración. Y de la misma forma, él defiende que la ciencia tampoco funciona con genios solitarios encerrados en una torre de marfil. Es un proceso social. Se construye con colaboraciones, con amistades, con esas charlas de pasillo, con un café y sí, con un poquito de suerte. El conocimiento no aparece de la nada, surge de una comunidad. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión. Si dentro de cada cabeza hay un intérprete en el hemisferio izquierdo, un contador de historias que no para nunca de buscarle sentido a todo, la pregunta es inevitable. ¿Qué historia está contando el nuestro ahora mismo? ¿Qué relato está tejiendo para que todo esto que hemos visto hoy tenga sentido? Es una idea que, desde luego, da para pensar un buen rato.